Shana Tová. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿En el fondo también? Ricky me dice que sí. Una amiga me dijo la semana pasada, me llamó por teléfono y le conté que estaba pensando qué escribir sobre la Akeidá, sobre la historia del sacrificio trunco de Yitzhak, sobre el episodio en el que Abraham pretende matar a su hijo, luego episodio frustrado, y me dijo algo así. Me dijo, todo padre sabe que no es posible, o al menos que no es sensato juzgar a Abraham por lo que hizo, porque en definitiva los hijos son así. A veces uno tiene ganas de matarlos, pero después los termina queriendo. Hubo una época en la que, cuando no teníamos las respuestas a todas nuestras preguntas, consultábamos algunos libros. Hoy simplemente uno entra al chat, le pregunta, le pide que le resuma algún contenido y lo hace. Antes entrábamos a Google, en mi época eran otras páginas de internet. Y cuando era chiquito me acuerdo que había un librito, los que estuvieron más o menos en la misma época que yo, un librito que se llama Toralí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del Toralí? ¿Vieron? Ay, qué lindo como lo dijeron, porque evoca recuerdos muy tiernos, muy dulces. El Toralí, para los que no saben, era un librito abreviado, ¿no, Talí? Del que estudiábamos Torá y Tanaj cuando éramos chicos hace algunos años. Y yo, como ustedes, cuando escucho ese nombre también suspiro. Suspiro porque me trae recuerdos muy, muy alegres, muy dulces. No me acuerdo tanto del libro, confieso. Me acuerdo de la funda azul de terciopelo que mi mamá mandó hacer, del nombre bordado. Ustedes también tenían el nombre bordado, ¿no? Y me acuerdo de la morá de Tanaj que nos empezó a enseñar Torá del Toralí. De esas morot de antaño, como mi morá Tzivia, que ahí la veo, se acaba de sentar. Esas morot que te podían leer una historia con un hebreo simplificado para niños como el del Toralí, y al mismo tiempo citarte de memoria una poesía de Haim Nachman Bialik, de Yehuda Mihai, o un cuento de Yeshaya Agnon, ¿no? Y me acuerdo de manera muy patente esa tarde en la que la morá de Tanaj, desde el Toralí, empezó a leernos el relato de la Akeidá, del sacrificio finalmente trunco de Yitzhak a manos de su padre Abraham. Me acuerdo de las voces estridentes de la morá, me acuerdo de los silencios, me acuerdo de algunas palabras en ese hebreo simplificado del Toralí. Y me acuerdo también de haber visto frente a mí el cuchillo del patriarca posándose sobre el cuerpo inerme de su hijo. Y me acuerdo también con mucha lucidez, me acuerdo lo que pensé en ese momento. Me pregunté mientras oía el relato si acaso mi padre algún día iba a estar dispuesto a hacer lo mismo conmigo, a deshacerse de mí, así como así. Probablemente todos los alumnos, en el silencio profundo, casi sepulcral en el que estaba sumida el aula, nos preguntábamos todos lo mismo. Y mientras me preguntaba eso, se me vino a la mente, me acuerdo, la cara de mi viejo. Esa cara que asomaba detrás de la puerta en casa a las 9 de la noche, una cara cansada, las manos de laburante ultrajadas por el fardo de un arduo día de trabajo. Y entonces me tranquilicé porque pensé que un hombre como mi padre, que se sacrificaba de ese modo para sostener a su familia, jamás sería capaz de hacer lo que hizo Abraham. Jamás sería capaz de sacrificar
a sus hijos, así como así, por nada, por absolutamente nada del mundo. Y mientras la morá continuaba con su relato histriónico, haciendo voces y ademanes con las manos, me compadecí de ese pobre chico llamado Itzhak, que todavía no conocía muy bien. Y me juré a mí mismo que jamás iba a ser como ese tal Abraham del relato, que siempre iba a ser como mi propio padre. Pero después crecí, y como todo padre, me convertí en Abraham. Y seguramente a ustedes les pasó lo mismo. Porque alguna vez, si no todos los días, sacrificaste el tiempo que podrías haber pasado con tus hijos para contestar un mensajito más de WhatsApp, un mensaje más nada más. Después otro y otro y otro, y sin levantar los ojos de la pantalla, le juraste a tus hijos que era el último, solo un minuto más dijiste, solo un mensaje más. Pero entonces cuando entraste a la habitación, ya estaban durmiendo, solos. Y viste otra vez, como yo lo vi en ese momento, cuando la morá nos contaba el relato de la Queidá, la sombra del patriarca posarse sobre el cuerpo de tus hijos. Y vos también, al igual que yo, en algún momento sacrificaste instantes valiosos con tus seres queridos, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, porque dijiste, bueno, me quedo un ratito más en la oficina. ¿Quién no se queda un ratito más en la oficina? No va a pasar nada. Y entonces llegás a casa y ya no hay nadie para darte la bienvenida. Y otra vez ves blandirse en el aire el cuchillo del patriarca que vuelve a cobrar forma, como toda buena leyenda, en tu propio tiempo, en tu propio presente. Leí hace poco, empecé a releer hace poco una novela de Shai Agnon, de esas que las morot de antaño sabían de memoria, y me encontré con una breve leyenda que les quiero compartir. Shai Agnon cuenta que un día un hombre desesperado se presenta ante su rabino y le dice así: Rabí, dígame qué debo hacer para que mi hijo que ha perdido la fe, mi hijo que ya no ama a Dios con todo su ser, vuelva a amarlo, vuelva a querer a Dios. El rabino escuchaba con una sonrisa entre compasiva y displicente. Y le dijo: tengo exactamente la receta para lo que busca. ¿Usted quiere que su hijo vuelva a amar a Dios? Sí, contestó el hombre. Bueno, pruebe una cosa. Llegue a casa y trate usted mismo de amar un poquito más a su hijo. Uno ama como puede. Uno vive como puede. A veces las cosas te salen bien y a veces, como se dice en Yiddish, a veces la pifiás, ¿no? Hasta el patriarca se equivocó. ¿Por qué uno no habría también de equivocarse? Pero vale equivocarse mientras uno ama. Vale equivocarse mientras uno ama, tal como se equivocó Abraham. Porque es verdad, se equivocó, estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero démosle un poco de crédito. Alguna cosa habrá hecho bien y eso es lo que tenemos que aprender. Abraham, ¿saben lo que hizo? Abraham siempre estuvo ahí donde tenía que estar. Cuando Dios, al principio del relato, ¿se acuerdan? Le dice: Abraham, Abraham. Cuando Dios lo inquiere, ¿qué responde Abraham? Hineni, aquí estoy. Cuando Itzhak, en medio del camino, ya subiendo el monte, se dirige a su padre, quizás intuyendo, sospechando lo que va a suceder,
Lo llama. ¿Y Abraham qué responde? Hineni, acá estoy, hijo mío. Cuando el ángel que se precipita sobre la mano de Abraham para detenerlo, lo llama, ¿Abraham qué responde? Abraham clama a los cielos y dice, Hineni, aquí estoy, aquí estaba, esperándote. Amar no es sencillo. Y a veces uno se equivoca en el camino. Pero para amar hay que saber estar presente. Y si estás presente ya el 99% de la tarea está hecha. Estar presente es saber dónde tenés que estar. Y en cada momento puede ser distinto. A veces quizás te toque estar en soledad frente a vos mismo o frente a Dios. A veces quizás te toque estar con todo tu amor y también con todas tus imperfecciones, tus errores, ante tus hijos, ante un padre, ante un ser querido. Y en definitiva, eso era, ¿vieron lo que nos quería enseñar ese viejo librito, el Toralí? No hacía falta ninguna palabra grandilocuente, ningún relato demasiado complejo e intrincado. Teníamos que aprender una sola palabra y esa palabra era Hineni. Teníamos que aprender a subir el monte, ver lo que tenemos y decir, Hineni, aquí estoy, con todas mis imperfecciones, con mis aciertos, con mis errores, pero aquí estoy. Aquí estoy dispuesto a amar a todos aquellos con quien tengo el privilegio de compartir mi vida. Y a ustedes les digo hoy, Hineni, aquí estoy, aquí estamos. Shana Tová, vamos a dar